Me gustaría que pudieran buscar el día de hoy el Salmo capítulo 11. Realmente más que todo quisiera que pudiéramos meditar un poco respecto a este Salmo. Como en medio de cualquier circunstancia en la que nosotros podamos encontrarnos, podamos, como dice el mismo Salmo allí, hallar refugio, o el justo pueda ver dónde está su refugio, para que podamos tener paz en medio de cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Dice así el Salmo capítulo 11: En Jehová he confiado, ¿cómo deshiza mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Oremos. Padre, una vez más nos acercamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que eres tú quien nos ha traído hasta acá, poder reunirnos aquí, Señor, en este lugar. Podemos alabar tu nombre, Señor, por medio de los cantos. Padre, y en este tiempo que vamos a escuchar tu palabra, Señor, primeramente, Padre, como dice el Salmo, Señor, ¿quién entrará delante de ti? Dice que el de corazón limpio, el de manos limpias, Señor. Padre, para que podamos estar, Señor, limpios y aceptos delante de ti por medio de la obra de Cristo. Señor, y podamos en este tiempo, Señor, reflexionar acerca de tu palabra. Señor, ser edificados. Padre, pero por encima de todas las cosas, Señor, ver que tú eres un Dios real, Señor. Tú sigues gobernando y sustentándonos hasta el día de hoy. Padre, gracias, Señor, por todo, que tu Espíritu Santo, Señor, en este tiempo use tu palabra para nuestro crecimiento. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros estamos en un punto en estos momentos, hoy día, en el que se está evidenciando la putrefacción de nuestra sociedad. Vemos no solamente aquí en Panamá, sino a nivel mundial vemos gobiernos corruptos, vemos la sociedad o a los civiles en anarquía, vemos a las naciones buscando redefinir conceptos como matrimonio, familia, usando leyes, usando decretos que se oponen a la verdad de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque no solamente vemos la putrefacción, la decadencia social, sino que ahora hay que añadirle el virus que ha demostrado la incapacidad de todos los gobiernos. Gastos exagerados, muertes innecesarias, cierres injustificados, cuando hay evidencia científica que los cierres no benefician en nada. Y de hecho aprovecho para mencionar en este punto que el Instituto Lowy de Australia dice que Panamá está en la posición 92 de 98 en las peores gestiones de la pandemia. Así que todo esto se está evidenciando ahora. Muchos han perdido sus trabajos, muchos han perdido sus negocios que les tomó años establecer. Y el punto con todo esto es que no solamente ha afectado a los que no son cristianos, sino que ha afectado también a aquellos que son parte del pueblo de Dios. Es por eso que en este tiempo tan inestable, la pregunta que surge es: ¿qué esperanza podemos tener? ¿Qué esperanza hay el día de hoy? Por eso el Salmo 11
nos da respuesta y nos muestra dos cosas. Y es que el justo puede estar en plena tranquilidad. No va a caer en desesperación, no debe caer en desesperación. Y dos, dice, ¿quién está sentado en el trono? En mayúscula. ¿Quién está en ese trono sublime? Así que versículos del 1 al 3 dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, dice, ¿qué ha de hacer el justo? Y vemos aquí que el autor está afirmando, dice, yo estoy confiando en Dios. Y él está poniendo un precedente que no hay otro, no hay más nada en lo cual él pueda cimentarse o fundamentarse o enraizarse. Pero si usted puede notar también, se ve que el autor, se ve que quien está escribiendo esto, David, está solo, un hombre solitario que no está contando con nadie. En estos términos, digo, no cuenta con nadie. Él estaba rodeado de sus soldados, de toda su gente, pero ninguno de ellos los consolaba. A eso me refiero, que se sentía solo. No contaba con nadie. Sin embargo, había uno en el cual él sí podía confiar, y ese es en el Señor. Así que aquí el autor empieza a reflexionar, David empieza a reflexionar acerca de su fe. Y él dice aquí, ¿cómo puedo decirle a mi alma que escape como un pájaro, que escape como un ave? Si la primera parte del versículo dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo voy a escapar entonces? ¿Cómo voy a huir? Si yo estoy confiado en el Señor. Sus perseguidores, dice, se habían reunido en contra de él, estaban oponiendo a él y le estaban demostrando que eran mucho más fuertes y poderosos que él. Ellos no iban a decirle, bueno, David, te vamos a agarrar y vamos a ir a jugar canicas allá afuera y vamos a jugar a las espaditas. Ellos iban a agarrar a David porque era su enemigo y lo iban a matar. Ellos querían tomar su vida inmediatamente. Por eso el verso 2 dice, ya ellos tienen las armas preparadas para ir contra mí. Y es en medio de esta oposición en la cual David se encuentra, él hace la pregunta, ¿qué es posible que ya usted y yo nos hemos hecho? Pero antes de eso, recordar algo. ¿Estamos confiando o tenemos la confianza en nuestro Dios, como dice David aquí? Pero la pregunta ¿es posible que ese fundamento, que ese cimiento, que nuestra base pueda ser destruida? Evidentemente no. Pero es importante notar y recordar algo, y es lo que menciona el apóstol Pedro acerca de la fe. Dice, invaluable y preciosa. Vamos a buscarlo en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 1, 3. En adelante. Dice del versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice que esa fe pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Cristo Jesús. Entonces nos preguntamos, la pregunta es, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué piensa el justo? Por eso, versículo 3 del Salmo 11 responde: ¿qué entonces? ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, ¿qué ha de hacer el justo? Este tema de estar confiados en el Señor, de estar enraizados en Él, es algo en lo cual en los momentos difíciles es cuando más empezamos a meditar en eso y cuando más empezamos a cuestionar a Dios. Pero no debemos olvidar lo que dice el verso 1, dice, en Jehová he confiado. Y esa confianza debe darnos paz. Hemos declarado y afirmado una fe en el Señor Todopoderoso. Dice que a pesar que nosotros nos encontremos en medio de persecución y pruebas, podemos estar confiados, podemos estar tranquilos. Es decir, aunque todo esté estremeciéndose, aunque el edificio esté moviéndose, la base soporta todo el movimiento. ¿Cómo pues debemos reaccionar en medio de las tribulaciones, en medio de la enfermedad o en medio de la mortandad? La reacción natural, nuestra reacción natural, seres humanos caídos, cuando algo de esto sucede, ¿y por qué a mí? ¿No le ha pasado? A pesar de ser cristiano, ¿y por qué a mí? Aunque es una reacción natural, no es que sea correcta. Porque cuando preguntamos, ¿y por qué a mí?, nos olvidamos realmente en quién nosotros hemos depositado nuestra confianza. Y en vez de pensar, ¿y por qué a mí?, debemos ver, Señor, tú sabes por qué suceden estas cosas. O mejor dicho, tú has determinado todas las cosas. ¿Cómo entonces debería ser nuestra actitud en medio de la dificultad? ¿Cómo reaccionaremos usted y yo? Dice el salmista, en Jehová estamos reposados. En Jehová he puesto mi confianza, y eso nos lleva hacia el versículo 4 que dice, Jehová está en su santo templo. Eso debe darnos una paz, mi querido hermano, y lo voy a proceder a explicar un poco más en un momento. Porque cuando nos encontramos en tiempos difíciles y cuestionamos a Dios, lo pongo entre comillas, y cuestionamos a Dios, nuestra reacción natural, cuestionar a Dios, pero no es ir directamente a la palabra de Dios para buscar consuelo. Pero si nosotros actuamos y vemos que nuestra reacción debería ser y pensar, ¿por qué pasó esto? Y decir, Jehová está en su santo templo, reconocemos que Él es el soberano, que Él está en su trono alto y sublime. Y eso nos lleva a esto. Y aquí vemos que David, de versículos 4 al 7, nos ha dicho en quién Él ha creído. Si usted vio los versículos 2 al 3, dice que están persiguiéndolo para matarlo. Pero Él dice, Jehová está en su templo, está sentado en su trono, a pesar de estar preguntándose, estar cuestionándose todos esos sentimientos de incertidumbre, todo ese abatimiento que pueda sentir. Porque los enemigos son mucho más poderosos. Esta declaración debe hacer o hace y demuestra que David dice, cae de rodillas. Tú eres el Señor de todas las cosas. Tú eres quien gobierna. Jehová está en su trono. Y para ampliar un poco más respecto a eso, acompáñame al libro de Isaías, capítulo 6.
para que recordemos un poco lo que es que Jehová está sentado en su trono. Capítulo 6, versículos del 1 al 5. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en ese mismo instante dice: y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías hablando dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y al escuchar la voz, dice, las puertas se estremecían y el temor sobrecogió a Isaías. Es por eso entonces cuando nosotros vemos estas palabras que dice, Jehová está en su santo templo, Jehová está en su trono, en el cielo tiene el trono. Nosotros debemos acercarnos a Él y reconocer que nada se ha salido de sus manos. Pero también vemos lo que dijo Isaías, ay de mí. Este es el Todopoderoso, este es el Creador. Si recordamos un poco la cronología que hemos estado estudiando de Éxodo, este es el Todopoderoso, es el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que nos sacó de Egipto, que los destruyó a ellos por medio de las 10 plagas, los alimentó por medio de darles maná, les dio agua en el desierto, los cuidó durante la guerra y les dio la victoria. Y eran protegidos por una columna de nube y fuego durante el día y la noche. Ese es el Todopoderoso. Ese es el que en Éxodo 20 les da los 10 mandamientos. Dice, Yahweh Elohim, dice, el Dios Todopoderoso. De manera que vemos aquí que David sigue atento a lo que está sucediendo. Dios no se olvida de lo que está pasando en la tierra. Él está atento porque es su creación. Él no ha dejado la tierra a que simplemente funcione. Él sigue gobernando. Él sigue teniendo el mundo en sus manos. Nada, mi querido hermano, se le puede ocultar a Él. Nada se escapa de sus manos. Como dice la confesión, Él sostiene, dirige, gobierna y sustenta todas las cosas. Y yo sé que sueno repetitivo cada vez que lo digo, pero cuando vemos que dice todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, y cuando vemos el catecismo que dice que Dios ejecuta sus decretos por medio de 2 cosas, la creación y la providencia, entonces podemos hacer como dice David, tú estás en tu trono. Tu trono está en el cielo, Señor. Dios hace también aquí, en el Salmo, vemos la distinción entre los que lo aman y los que no lo aman. Y eso lo vemos también más amplificado en Romanos capítulo 8, versículo 28. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, no las cosas que a mí me parecen, sino todas las cosas. Sin embargo, no olvidemos que el Señor, y en el contexto del Salmo, es quien le va a pagar a estos perseguidores de David, les va a pagar el mal que hicieron a su debido tiempo. La Biblia nos habla de que
La lluvia cae sobre justos y sobre injustos. Y es posible que usted está siendo perseguido en su trabajo o ha perdido su trabajo. Su jefe se ha comportado de manera muy impía y usted quisiera hacer oraciones imprecatorias por él. Pero aquí dice, justos e injustos. O menciono que dice sobre justos e injustos. Nosotros debemos estar confiados en este tiempo, porque Él es quien cuida nuestras vidas todos los días. Y por eso dice también en el versículo 6, sobre los malos, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Sobre los perversos va a caer esto, porque la venganza pertenece al Señor. Quiero mencionar un ejemplo un poco más amplificado de esto, o abrir un poquito más, porque a veces hablamos de las pruebas o de ser probados, como lo que estamos viendo aquí, pero queda muy abstracto, queda en conceptos arriba, pero no son palpables para nosotros de una manera práctica. Y voy a darle el ejemplo de Job. ¿Qué pasó con Job? Job dice que era un hombre rico, un hombre poderoso, pero dice que él perdió todo. En el capítulo 1, versículos del 3 al 22, se nos dice que Job perdió a sus hijos, a sus 10 hijos. En el capítulo 2, dice que Job perdió sus riquezas. Del capítulo 4 al capítulo 23, no perdió a sus amigos, pero sus propios amigos lo estaban acusando de algo que él no había hecho. Ellos le dijeron prácticamente, mira, todo esto que te ha pasado es tu culpa. Tú eres el culpable de todas estas cosas. ¿Algún pecado cometiste? Pero como hemos visto, la cronología dice que Dios le había dicho a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que vive rectamente? No lo has considerado. ¿Y Satanás qué le dice a Dios? Es que tú eres el que lo has bendecido. Hazle las cosas, lo que vas a hacer, pero no toques su vida. Aún en eso Dios lo cuidaba. Los amigos estaban acusando a Job de algo que él no había hecho. Pero después de todo esto, y en una de las cosas que vemos que aún el mismo Job había dicho, si yo tuviera una audiencia con el Todopoderoso, yo lo cuestionaría. Lo mismo que mencionaba la semana pasada. Llegó su momento. Dios le dijo, Job, llegó el momento. Amárrate los pantalones. Y ahora yo te voy a cuestionar. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando todo? Y eso lo podemos ver en el capítulo 38 al 40. Pero si usted me acompaña, eso sí quiero que lo leamos, del capítulo 42. Y antes de entrar al 42, Job cuestionaba a Dios porque no sabía por qué pasaban esas cosas. ¿Por qué perdí mis riquezas? ¿Por qué perdí mis hijos? ¿Por qué perdí? Bueno, mis amigos me acusan injustificadamente. Dios lo cuestionó. Le dijo, ¿dónde estabas tú en todo esto? Dice el capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué dice versículo 5? De oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Si usted presta detallada atención, puede leerse el capítulo de Job. En ningún momento nuestro Señor responde a Job ¿por qué? ¿Por qué perdiste tu familia? ¿Por qué perdiste tus riquezas? No hay respuesta para eso. No hay respuesta para nosotros tampoco. ¿Por qué pasamos lo que pasamos en el momento que estamos pasándolo? ¿Cuál fue la respuesta? De oídas te había oído. Cuando somos probados, el Señor no busca respondernos. Nosotros queremos respuestas. Lo que Él quiere es que nosotros reconozcamos quién es Él. Que en medio de la adversidad, que en medio de lo que estemos atravesando, podamos responder como Job, que dice, de oídas te había oído, dice, pero ahora te conozco, ahora entiendo, no lo que está pasando. Eso no le quitó el sufrimiento a Job de perder 10 hijos. Yo sé que tú tienes todas las cosas en tus manos. Todo. Yo sé. Ahora veo que tú eres el soberano y por algo pasó esto. Y por eso también al principio dice, yo sé que mi Redentor vive. Porque Job estaba mirando hacia adelante. Tuvo sus momentos de bajones, pero él reconoce quién era Dios. Y eso es, queridos hermanos, lo que el Salmo dice, a pesar de las dificultades, reconocer quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios es el que está sentado en su trono alto y sublime. Es más, Job tuvo que interceder por sus amigos. Dios le dijo a los amigos, Job tiene que interceder por ustedes por hablar de más. Pero si usted ve el Salmo capítulo 11, versículo 7, una vez más, dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cómo nosotros podemos ver que un hombre sea recto o que un hombre recto pueda mirar el rostro de Dios? Ningún hombre es capaz de hacer eso. Hay solamente un medio. Solamente hay una manera que un hombre pueda ser considerado justo, que un hombre pueda ver el rostro de Dios, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, dice que Cristo vino a darnos a conocer al Padre. Pero el Padre, nadie lo ha visto. Entonces, cuando vemos aquí el Salmo que dice, el hombre recto mirará su rostro, es decir, mi querido hermano, usted y yo podemos tener paz. Porque por medio de la obra de Cristo, usted y yo, rectos de corazón, no en nuestros propios medios, no en nuestras propias capacidades, sino por obra, la gracia y la misericordia de Dios, la justicia de Cristo aplicada a nuestras vidas, podemos entonces acercarnos a Dios y decir, como Job, ahora te conozco, ahora te puedo ver. El salmista termina su reflexión acerca de su fe. Él dice el justo. Y dice Proverbios capítulo 28, versículo 1, que los justos, mi querido hermano, pueden estar confiados mientras caminan. ¿Por qué? Porque están caminando rectamente. Están viendo que su camino sea andar por lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 24 dice, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Dice, camina recto, camina por el camino de la vida. Por eso el justo puede estar confiado.
en este tiempo tan inestable, podamos decir como David: ¿dónde está depositada mi confianza? ¿Dónde he puesto mi confianza? Dice: en Jehová he confiado. Déjenme leerles algo breve. Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis 7, versículos 9 en adelante. Dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se mostraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si usted puede ver, dice: todos estos con sus vestiduras blancas, dice, adorando a Dios, aquel que está sentado en el trono. Romanos dice, y lo mencionaba la semana pasada: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Esto es lo que nos espera, mi querido hermano. No estaremos en el cielo haciendo nada o cantando solamente en las nubecitas. Estaremos adorando a nuestro Dios. Versículo 13 dice: y entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero estará en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Y aquellos que han salido de la gran tribulación. No voy a tocar aspectos escatológicos porque no lo veo desde ese punto que solamente refiriéndose a la gran tribulación, los 7 años, sino es el hecho de que todos los que pasamos tiempos de prueba durante nuestra vida, mi querido hermano, dice, vamos a estar allí con nuestro Dios, alabándole y glorificándole por quién es Él. Y hoy nos consuela en medio de las dificultades. Pero aquí lo que se nos describe en el cielo, dice, tendremos consuelo eterno. Y eso, mi querido hermano, es un anhelo. Es lo que anhelamos el día de hoy. ¿Y sabe por qué lo anhelamos? Como decía Abraham, como dice el libro se refiere a Abraham. A él se le prometió entrar a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Pero dice, él estaba esperando no la tierra física, sino aquella ciudadanía celestial. Y eso, mi querido hermano, es lo que yo quiero decirles el día de hoy. Tiempo de prueba, tiempo de dificultad, el Señor nos conforta, porque es en Él en quien hemos puesto nuestra confianza.
Por esa confianza no solamente será hasta aquí. En el cielo estaremos eternamente consolados en Él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Señor, poder reflexionar un poco acerca de tu grandeza. Señor, de quién eres tú. Padre, pero que en medio de las adversidades, Padre, nosotros reconozcamos y recordemos, Señor, que tú eres el soberano Dios. Señor, que no solamente libertó a Israel de Egipto, sino mostraste, Señor, todo el esplendor y gloria por medio de, Señor, de manifestar tu poder, pero también, Señor, enviaste a tu Hijo para salvarnos, Señor, y consolarnos y confortarnos, Señor, en medio de las dificultades. Padre, ayúdanos, Señor, en este tiempo, Señor, que atravesamos. Dale ánimo a aquellos, Señor, que están flaqueando. Ayuda a aquellos, Señor, que están débiles también. Pero, Padre, por los que están enfermos también, dale fuerzas en este tiempo, Señor, para que puedan recuperarse también. Y que todos, Señor, como tu pueblo, podamos estar juntos más adelante y glorificar tu nombre, Señor, en medio de, Señor, de lo que nos dice tu palabra, que es poder estar contigo en la gloria. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.